Hijo adoptivo descubre carta oculta de su madre biológica. Al leerla, se da cuenta de que su vecina es en realidad su. Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Santiago siempre había sentido un vacío inexplicable en su vida, una sensación de que algo importante le faltaba, aunque nunca supo exactamente qué. Adoptado desde pequeño, creció en un hogar lleno de amor, pero el misterio de sus orígenes lo atormentaba en silencio. Una tarde, mientras revisaba las viejas pertenencias de su abuela adoptiva, Santiago encontró una carta amarillenta y desgastada por el tiempo. No estaba preparado para lo que esas palabras ocultas iban a revelar. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, Santiago comenzó a leer la carta. Cada palabra lo sumergía más en un abismo de emociones que nunca antes había experimentado. El aire parecía volverse más denso, y el silencio de la habitación se tornaba insoportable. ¿Quién era realmente? ¿Por qué nunca se le había contado esta verdad? Las respuestas que tanto anhelaba estaban a punto de cambiar su vida para siempre. La carta no solo revelaba secretos del pasado, sino que también desenmascaraba una conexión aterradora con alguien muy cercano a él. Cada frase dejaba a Santiago más confundido, más desesperado por entender lo que estaba ocurriendo. Pero en el fondo de su alma, sabía que no podía detenerse ahora. Estaba a punto de descubrir una verdad tan impactante que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. El silencio era casi palpable en la pequeña casa de los suburbios de Los Ángeles. Santiago Ramírez, un joven latino de 25 años, permanecía inmóvil en la vieja mecedora de su abuela adoptiva, con la mirada perdida en la ventana. Afuera, el sol de California se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Pero Santiago apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo los momentos felices que había pasado con doña Carmen, la mujer que lo había criado como si fuera su propio nieto. Habían pasado 3 meses desde el funeral de doña Carmen, y Santiago aún no podía creer que se hubiera ido. La casa, antes llena de risas y el aroma de tamales recién hechos, ahora parecía fría y vacía. Con un suspiro, Santiago se levantó, decidido a enfrentar la tarea que había estado posponiendo, limpiar el ático. Subió las escaleras con paso pesado, cada escalón crujiendo bajo su peso como si la casa misma se quejara de su pérdida. Al abrir la puerta del ático, una nube de polvo lo recibió, haciendo que tosiera y se le llenaran los ojos de lágrimas. O tal vez no era solo el polvo. Santiago encendió la luz, revelando un laberinto de cajas, muebles viejos y recuerdos olvidados. Comenzó a trabajar metódicamente, sorteando entre lo que podía donar y lo que debía conservar. Cada objeto que tocaba parecía contar una historia, el viejo álbum de fotos de cuando llegó a los Estados Unidos, apenas un bebé en los brazos de doña Carmen, la guitarra desafinada con la que había aprendido a tocar Cielito Lindo, el rosario que su abuela rezaba todas las noches. De repente, mientras movía un pesado baúl de madera, Santiago perdió el equilibrio. El baúl cayó al suelo con un estruendo, su tapa abriéndose y esparciendo su contenido por el piso polvoriento. Entre los papeles y fotografías que se desparramaron, un sobre amarillento llamó su atención. Con manos temblorosas, lo recogió. El corazón de Santiago se detuvo por un instante al leer el nombre en el sobre, María Elena Suárez. El nombre de su madre biológica. Un torbellino de emociones lo invadió, confusión, ira, curiosidad, miedo. ¿Por qué doña Carmen tenía una carta de su madre biológica? ¿Por qué nunca se lo había dicho? Con dedos torpes, abrió el sobre y sacó una hoja de papel doblada cuidadosamente. La letra era delicada, pero se notaba la prisa y la emoción en cada trazo. Santiago comenzó a leer, su corazón latiendo cada vez más rápido con cada palabra. Mi querido Santiago. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que dejarte fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Cada día desde entonces ha sido una tortura, sabiendo que estás ahí afuera, creciendo sin mí. No puedo explicarte todo en esta carta, pero debes saber que te amé desde el primer momento en que supe de tu existencia. Las circunstancias me obligaron a dejarte, pero nunca, ni por un segundo, dejé de pensar en ti. He estado más cerca de lo que crees. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de tu vida, yo estaba allí, observando desde las sombras, deseando poder abrazarte y decirte cuánto te amo. Hay algo más que debes saber,
mi niño. Tu vecina, doña Elena, la amable señora que siempre te regala galletas y te cuenta historias de México, no es solo una vecina. Ella es tu abuela, mi madre. Sé que esto es mucho para procesar, pero confío en que algún día podrás entender y tal vez, perdonarme. Te amo más que a nada en este mundo, Santiago. Nunca lo olvides. Tu madre que siempre te amará, María Elena. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Santiago. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible? Doña Elena, la dulce anciana que vivía al lado, ¿era su abuela? ¿Por qué nadie le había dicho nada? Con el corazón latiendo desbocadamente, Santiago se levantó. Necesitaba respuestas. Bajó las escaleras corriendo, casi tropezando en su prisa. Cruzó el pequeño jardín que separaba su casa de la de doña Elena en cuestión de segundos. Allí estaba, frente a la puerta de madera desgastada, con el puño levantado para tocar. Pero se detuvo. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad? ¿Para confrontar a la mujer que aparentemente había sido su abuela todo este tiempo? El sol ya se había puesto completamente, sumiendo el vecindario en sombras. Santiago podía escuchar el sonido distante de música norteña y el aroma de carne asada flotaba en el aire, recordándole que era viernes por la noche. En cualquier otro momento, estaría preparándose para salir con sus amigos, tal vez a un baile o a comer tacos en el camión de don Paco. Pero esta noche era diferente. Esta noche, su mundo había cambiado para siempre. Con un profundo respiro, Santiago finalmente golpeó la puerta. Los segundos que pasaron antes de que se abriera parecieron una eternidad. Y cuando finalmente lo hizo, revelando el rostro arrugado y sonriente de doña Elena, Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¡Ay, Santiaguito, qué sorpresa tan linda! ¿Quieres pasar a tomar un cafecito?, dijo doña Elena con su acento mexicano, sin tener idea de la tormenta que se avecinaba. Santiago la miró fijamente, buscando en sus rasgos algún parecido con los suyos. ¿Cómo no lo había visto antes? Con voz temblorosa, solo pudo decir una palabra. Abuela. El rostro de doña Elena palideció al escuchar esa palabra. Por un instante, pareció que el tiempo se detuvo en el pequeño porche iluminado por la tenue luz amarilla. El sonido de las cigarras y la música lejana parecían haberse desvanecido, dejando solo el latido acelerado del corazón de Santiago. ¡Ay, hijo!, suspiró doña Elena, su voz apenas un susurro. Pasa, por favor. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Santiago entró en la casa, el aroma familiar de incienso y café recién hecho lo envolvió, trayendo recuerdos de tardes pasadas escuchando las historias de doña Elena sobre su vida en Jalisco. Ahora, esas historias tenían un significado completamente nuevo. Se sentaron en la pequeña sala, las paredes cubiertas de imágenes de la Virgen de Guadalupe y fotos familiares. Santiago no pudo evitar notar una foto en particular, una joven mujer sonriente que nunca antes había visto. ¿Sería su madre? Encontré una carta, comenzó Santiago, su voz temblando ligeramente. Una carta de mi madre biológica. María Elena. Doña Elena cerró los ojos, como si el nombre le causara dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. Nunca quise mentirte, Santiaguito, dijo suavemente. Pero las cosas eran complicadas. ¿Complicadas? Santiago sintió que la ira comenzaba a burbujear en su interior. ¿Tan complicadas como para ocultarme que eres mi abuela? ¿Para dejarme creer que era un huérfano sin familia? Doña Elena se estremeció ante la dureza de sus palabras. Tu madre, mi Elena, ella era una muchacha brillante, llena de sueños. Vino a los Estados Unidos buscando una vida mejor, como tantos de nosotros. Pero las cosas no salieron como esperábamos. Santiago escuchaba, su corazón dividido entre la rabia y la necesidad desesperada de conocer la verdad sobre su origen. Se enamoró de un hombre, continuó doña Elena, su voz quebrándose. Un hombre de una familia poderosa. Cuando quedó embarazada, pensamos que todo estaría bien. Pero la familia de él, ellos no querían un escándalo. Amenazaron a Elena, le dijeron que si no te daba en adopción, te harían daño. Las lágrimas corrían libremente por el rostro arrugado de doña Elena. Santiago sentía que le faltaba el aire, la realidad de su pasado golpeándolo con fuerza. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó,
su voz apenas un susurro. Por miedo, hijo. Miedo a esa familia, miedo a perderte de nuevo. Elena, tu madre, ella hizo un trato con ellos. Te daría en adopción, pero con la condición de que yo pudiera estar cerca de ti. Por eso nos mudamos aquí, para estar a tu lado sin que nadie sospechara. Santiago se levantó abruptamente, incapaz de procesar toda la información. Caminó hacia la ventana, observando la calle tranquila donde había crecido, donde había jugado fútbol con sus amigos, donde había celebrado sus cumpleaños. Todo parecía una mentira ahora. ¿Dónde está ella ahora? Mi madre, preguntó sin voltearse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando finalmente se giró, vio a doña Elena sollozando silenciosamente. Lo siento tanto, mi niño, dijo entre lágrimas. Elena, ella falleció hace 5 años. Cáncer. Su último deseo fue que te dijera la verdad cuando fuera el momento adecuado. Pero nunca encontré el valor. Santiago sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había estado tan cerca de su madre todo este tiempo y ahora ya no había oportunidad de conocerla. La ira, el dolor y la pérdida se mezclaron en su pecho, amenazando con ahogarlo. Necesito aire, murmuró, dirigiéndose a la puerta. Santiago, por favor, suplicó doña Elena, levantándose con dificultad. Hay tanto que necesitas saber, tanto que explicar. Pero Santiago ya estaba afuera, corriendo por la calle, dejando atrás la casa de doña Elena y todos los secretos que contenía. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que las lágrimas nublaron su visión y tuvo que detenerse. Se encontró en el pequeño parque donde solía jugar de niño. Se dejó caer en un columpio, su mente un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente? ¿Qué más le habían ocultado? Mientras se balanceaba suavemente, una determinación comenzó a crecer en su interior. Necesitaba respuestas. Necesitaba conocer la verdad sobre su madre, sobre la familia que lo había rechazado, sobre la vida que podría haber tenido. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y buscó el nombre que doña Elena había mencionado, la familia poderosa que había amenazado a su madre. Los Álvarez, una de las familias más influyentes de Los Ángeles. Santiago miró fijamente la pantalla, la foto de un hombre mayor de aspecto severo le devolvía la mirada. Francisco Álvarez, patriarca de la familia. Te encontraré, murmuró Santiago, una mezcla de determinación y temor en su voz. Y descubriré la verdad, cueste lo que cueste. El viento frío de la noche agitó las hojas de los árboles, como un presagio de la tormenta que estaba por venir. Santiago se levantó del columpio, su mundo había cambiado para siempre, pero estaba decidido a enfrentar lo que fuera necesario para honrar la memoria de la madre que nunca conoció. Con pasos firmes, se dirigió de vuelta a casa. La noche era joven, y su búsqueda apenas comenzaba. El amanecer encontró a Santiago sentado en la mesa de la cocina, rodeado de papeles, fotos viejas y su laptop. No había dormido en toda la noche, sus ojos enrojecidos fijos en la pantalla mientras buscaba cualquier información sobre los Álvarez y su conexión con su madre. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cocina, recordándole las mañanas en que doña Carmen lo despertaba para ir a la escuela. Ahora, esos recuerdos estaban teñidos de duda. ¿Cuánto sabía ella realmente? ¿Había sido parte del engaño? Santiago sacudió la cabeza, tratando de enfocarse. No podía permitirse dudar de todos ahora. Necesitaba respuestas claras. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Por un momento, pensó en ignorarlo, pero los golpes persistieron. Con un suspiro, se levantó y abrió. Doña Elena estaba allí, con una bolsa de pan dulce en las manos y una expresión de preocupación en su rostro arrugado. Santiaguito, dijo suavemente. ¿Podemos hablar? Santiago dudó por un momento, pero finalmente se hizo a un lado para dejarla entrar. El aroma del pan recién horneado se mezcló con el del café, creando una atmósfera familiar que contrastaba con la tensión en el aire. He estado pensando toda la noche, comenzó doña Elena, sentándose en la mesa de la cocina. Hay tanto que necesitas saber, hijo. Y yo tengo algo que mostrarte. Con manos temblorosas, sacó un pequeño álbum de fotos de su bolso. Santiago se sentó frente a ella, su corazón latiendo con fuerza. Tu madre, dijo doña Elena, abriendo el álbum, era la luz de mi vida.
Tan inteligente, tan valiente. Estas son fotos de cuando éramos felices en México, antes de venir aquí. Santiago miró las fotos con avidez. Una joven hermosa sonreía a la cámara, sus ojos brillantes llenos de esperanza. Tenía los mismos ojos que él. ¿Cómo conoció a mi padre?, preguntó Santiago, la palabra padre sonando extraña en su boca. Doña Elena suspiró. Fue en la universidad. Elena estudiaba Derecho, quería ayudar a nuestra comunidad. Él, Antonio Álvarez, era su profesor. Joven, carismático. Se enamoraron rápidamente. Santiago escuchaba atentamente, tratando de imaginar a sus padres jóvenes y enamorados, tan ajenos a la tormenta que se avecinaba. Cuando Elena quedó embarazada, continuó doña Elena, su voz quebrándose, pensamos que todo estaría bien. Pero la familia de Antonio, ellos tenían otros planes. No querían un escándalo que manchara el nombre de los Álvarez. Santiago apretó los puños. ¿Qué hicieron? Amenazaron a Elena. Le dijeron que si no te daba en adopción, se asegurarían de que nunca tuvieras una vida normal. Que usarían su influencia para destruirnos. Las lágrimas corrían por el rostro de doña Elena. Santiago sentía una mezcla de rabia y dolor creciendo en su pecho. ¿Y mi padre? ¿Qué hizo él? Doña Elena negó con la cabeza. Antonio, él desapareció. Su familia lo envió al extranjero. Elena nunca volvió a verlo. Santiago se levantó abruptamente, incapaz de contener su frustración. ¿Y ustedes simplemente aceptaron eso? ¿Me abandonaron sin luchar? No, exclamó doña Elena. Elena luchó, mi hijo. Luchó con todas sus fuerzas. Pero éramos inmigrantes, sin dinero, sin poder. Y ella solo quería protegerte. Santiago se acercó a la ventana, mirando el vecindario que despertaba. Las palabras de doña Elena resonaban en su mente, mezclándose con la ira y la confusión. Hay más, dijo doña Elena suavemente. Elena dejó un diario. Está en mi casa. Creo que deberías leerlo. Santiago se volvió hacia ella, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Un diario? Doña Elena asintió. Ahí está todo. Sus pensamientos, sus miedos, su amor por ti. Y información sobre los Álvarez. Cosas que podrían ser peligrosas si caen en las manos equivocadas. Santiago sintió que su corazón se aceleraba. Ese diario podría ser la clave para entender todo, para tal vez incluso enfrentarse a los Álvarez. Necesito verlo, dijo con determinación. Mientras caminaban hacia la casa de doña Elena, Santiago notó una camioneta negra estacionada en la esquina. No la había visto antes en el vecindario. Un escalofrío recorrió su espalda. En la casa, doña Elena sacó una vieja caja de zapatos de debajo de su cama. Dentro, un cuaderno gastado con una flor prensada en la cubierta. Este era el diario de tu madre, dijo, entregándoselo a Santiago. Con manos temblorosas, Santiago lo abrió. La letra delicada de su madre llenaba las páginas. Comenzó a leer, sumergiéndose en los pensamientos y secretos de la mujer que nunca llegó a conocer. Horas pasaron mientras Santiago devoraba cada palabra. Descubrió el amor profundo de su madre por él, su lucha interna y detalles sorprendentes sobre los negocios turbios de los Álvarez. Cuando finalmente levantó la vista, el sol ya se estaba poniendo. Doña Elena lo miraba con preocupación. ¿Qué vas a hacer ahora, mi hijo?, preguntó suavemente. Santiago cerró el diario, una nueva determinación brillando en sus ojos. Voy a enfrentarme a los Álvarez. Voy a limpiar el nombre de mi madre y descubrir la verdad, sin importar lo que cueste. Mientras decía estas palabras, Santiago no sabía que afuera, en la camioneta negra, alguien lo observaba, haciendo una llamada que cambiaría el curso de su búsqueda para siempre. El corazón de Santiago latía con fuerza mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Nunca se había sentido cómodo con trajes, pero hoy era diferente. Hoy se enfrentaría a Francisco Álvarez, el patriarca de la familia que había destruido la vida de su madre. Después de días de llamadas y correos electrónicos ignorados, finalmente había conseguido una cita en las oficinas centrales de Álvarez Enterprises. La excusa, discutir una posible pasantía. La realidad, confrontar al hombre que podría ser su abuelo. Ten cuidado,
Hijo, la voz preocupada de doña Elena resonaba en su mente mientras salía de casa. Esa gente es peligrosa. El viaje en autobús desde su barrio en East Los Angeles hasta el centro de la ciudad fue un contraste brutal. Pasó de calles llenas de murales coloridos y el aroma de tacos al vapor, a rascacielos de cristal y gente en trajes caros apurada por llegar a sus oficinas. Frente al imponente edificio de Álvarez Enterprises, Santiago tomó un respiro profundo. «Por ti, mamá», murmuró antes de entrar. La recepcionista lo miró con cierto desdén cuando mencionó su cita. «Señor Álvarez no recibe a estudiantes normalmente», dijo, escaneándolo de arriba a abajo. «Pero tiene 15 minutos. Piso 50». El ascensor parecía subir eternamente. Santiago repasaba mentalmente lo que diría, las preguntas que haría. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un pasillo elegante con vistas panorámicas de Los Ángeles. Santiago Ramírez, una voz grave lo sacó de sus pensamientos. Un hombre alto, de unos 60 años, cabello canoso y ojos penetrantes lo miraba fijamente. «Pasa a mi oficina». Francisco Álvarez emanaba poder. Su oficina, más grande que todo el apartamento de Santiago, estaba decorada con obras de arte caras y fotos de él con políticos y celebridades. «Así que, pasantía», preguntó Álvarez, sentándose detrás de su escritorio masivo. Su tono dejaba claro que no creía en esa excusa ni por un segundo. Santiago tragó saliva. Era ahora o nunca. «En realidad, señor Álvarez, estoy aquí por otro motivo. Vine a hablar sobre Elena Suárez, mi madre». El cambio en la expresión de Álvarez fue instantáneo. Sus ojos se entrecerraron y su postura se tensó visiblemente. «No sé de qué estás hablando, muchacho. Si esto es algún tipo de broma». «No es una broma», interrumpió Santiago, sacando el diario de su madre de su mochila. «Sé todo sobre usted y mi padre, Antonio. Sé lo que le hicieron a mi madre». Álvarez se levantó abruptamente, su rostro una máscara de furia. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Sal de mi oficina ahora mismo o llamaré a seguridad». Pero Santiago no se movió. «Tengo pruebas, señor Álvarez. Cartas, fotos, el diario de mi madre. ¿Qué cree que pasaría si esta información llegara a la prensa?» Por un momento, pareció que Álvarez iba a explotar. Pero entonces, sorprendentemente, se dejó caer en su silla, repentinamente pareciendo mucho más viejo y cansado. Eres igual a ella», murmuró, mirando a Santiago con una mezcla de emociones en sus ojos. «Tiene sus ojos». Santiago no esperaba esa reacción. «Conoció a mi madre». Álvarez asintió lentamente. Elena era especial. Brillante, apasionada. Mi hijo, Antonio, la amaba de verdad. Pero las cosas se complicaron. ¿Complicaron? Santiago sintió que la ira crecía en su interior. «Ustedes la amenazaron. La obligaron a abandonarme». «No teníamos opción», exclamó Álvarez, golpeando el escritorio con su puño. «Había tanto en juego, la empresa, nuestra reputación». «¿Y Antonio?» Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. «¿Qué pasa con Antonio?», presionó Santiago. «¿Dónde está mi padre?». Álvarez lo miró fijamente, y por un momento Santiago vio dolor genuino en sus ojos. «Antonio está muerto, muchacho. Murió en un accidente de auto poco después de que nacieras». El mundo pareció detenerse para Santiago. Todas sus fantasías de confrontar a su padre, de exigirle respuestas, se desvanecieron en un instante. «Muerto», repitió, su voz apenas un susurro. Álvarez asintió. Fue devastador para todos nosotros. Especialmente porque». «¿Por qué?», insistió Santiago. «Porque él iba a buscarte», admitió Álvarez. «Había decidido enfrentarnos, reconocerte como su hijo». El accidente ocurrió cuando iba camino a ver a Elena. Santiago sintió que le faltaba el aire. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando. Álvarez se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. «He vivido con esta culpa durante 25 años, Santiago. Destruimos la vida de Elena, te separamos de tus padres. Todo por el maldito nombre de la familia, punto». Se volvió hacia Santiago, sus ojos llenos de una emoción que parecía genuina. «Sé que no merezco tu perdón, pero,
¿Qué puedo hacer para intentar remediar algo de lo que hicimos? Santiago lo miró, aturdido. Había venido buscando un villano, alguien a quien culpar. En cambio, encontró a un hombre quebrado por el remordimiento. Quiero la verdad, dijo finalmente. Toda la verdad. Y quiero que el nombre de mi madre sea limpiado. Ella merece eso, al menos. Álvarez asintió lentamente. Te daré todo lo que quieras saber. Pero Santiago, debes entender, hay gente poderosa involucrada. Gente que no quiere que esta historia salga a la luz. Estarás en peligro. Como para enfatizar sus palabras, el teléfono de Álvarez sonó. Él miró la pantalla y palideció. Ya saben que estás aquí, murmuró. Santiago, escúchame bien. Toma esto. Le entregó una tarjeta de memoria. Aquí hay información que prueba todo. Pero debes irte ahora. Ya. Confundido y alarmado, Santiago guardó la tarjeta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Álvarez. Gracias, dijo simplemente. Álvarez asintió. Ten cuidado, muchacho. Y, lo siento. Por todo. Mientras Santiago bajaba en el ascensor, su mente daba vueltas. Había venido buscando respuestas, pero ahora tenía más preguntas que nunca. Y por la urgencia en la voz de Álvarez, sabía que acababa de meterse en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Al salir del edificio, notó una camioneta negra estacionada en la acera. La misma que había visto en su vecindario. Su corazón se aceleró. Con pasos rápidos, se mezcló entre la multitud, sabiendo que su búsqueda de la verdad apenas comenzaba y que el peligro lo acechaba a cada paso. Santiago caminaba apresuradamente por las calles del centro de Los Ángeles, su corazón latiendo con fuerza. La tarjeta de memoria que Álvarez le había entregado pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. Cada pocos pasos, miraba por encima del hombro, seguro de que lo estaban siguiendo. Después de varias cuadras de giros aleatorios y callejones, finalmente se sintió lo suficientemente seguro para tomar el autobús de regreso a East LA. Durante todo el trayecto, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué contenía esa tarjeta? ¿Quiénes eran esas personas poderosas que mencionó Álvarez? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Al llegar a su vecindario, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Las familias empezaban a reunirse para la cena, el aroma de tortillas recién hechas y carne asada flotaba en el aire. En cualquier otro momento, estos olores familiares lo habrían reconfortado, pero hoy solo servían para recordarle cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Antes de ir a su casa, Santiago se dirigió a la de doña Elena. Necesitaba contarle todo lo que había pasado. ¡Ay, Dios mío!, exclamó doña Elena al escuchar su relato. Hijo, te has metido en algo muy peligroso. Quizás deberíamos ir a la policía. Santiago negó con la cabeza. No, abuela. Si Álvarez tiene razón y hay gente poderosa involucrada, la policía podría estar comprada. Necesito ver qué hay en esta tarjeta primero. Con manos temblorosas, Santiago insertó la tarjeta en su laptop. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Documentos, fotos, correos electrónicos, todo un entramado de corrupción que involucraba no solo a los Álvarez, sino a políticos, jueces y empresarios de alto nivel. Y en el centro de todo, la historia de su madre y cómo la habían silenciado. Esto es demasiado, murmuró Santiago, pasándose una mano por el cabello. Si esto sale a la luz, destruiría a muchas personas poderosas. Pero limpiaría el nombre de tu madre, dijo suavemente doña Elena. Santiago asintió, pero su mente estaba en conflicto. Exponer toda esta información podría traer justicia para su madre, pero también pondría en peligro a mucha gente inocente, incluyendo a su familia adoptiva y a doña Elena. Necesito pensar, dijo finalmente, guardando la tarjeta. Esto es más grande que yo, que todos nosotros. Esa noche, Santiago apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, sopesando sus opciones. ¿Debería exponer todo y buscar justicia para su madre? ¿O debería proteger a su familia actual y dejar el pasado en el pasado? A la mañana siguiente, con ojeras y el peso del mundo sobre sus hombros, Santiago tomó su teléfono y marcó un número. Hola. La voz de Lucía,
su novia, sonó preocupada al otro lado de la línea. «Santiago, ¿estás bien? No he sabido de ti en días». «Lo siento, Lu», dijo Santiago, su voz cansada. «Han pasado muchas cosas. ¿Podemos vernos? Necesito tu consejo». Una hora después, Santiago y Lucía estaban sentados en una banca del parque donde solían jugar de niños. El lugar estaba casi desierto a esa hora de la mañana, perfecto para una conversación privada. Santiago le contó todo a Lucía, sobre su madre biológica, los Álvarez, la corrupción, el peligro. Lucía escuchó en silencio, sus ojos cada vez más abiertos por la sorpresa y la preocupación. «Dios mío, Santiago», dijo finalmente Lucía. «Esto es increíble. ¿Qué vas a hacer?» Santiago suspiró profundamente. «No lo sé, Lu. Una parte de mí quiere exponer todo, buscar justicia para mi madre. Pero otra parte tiene miedo. No solo por mí, sino por ti, por doña Elena, por todos los que me importan». Lucía tomó su mano, apretándola suavemente. «Santiago, te conozco desde que éramos niños. Sé que harás lo correcto, sea lo que sea. Pero recuerda, la verdad siempre sale a la luz, de una forma u otra». Sus palabras resonaron en Santiago. Miró alrededor del parque, recordando su infancia, los momentos felices con su familia adoptiva, con doña Elena, con Lucía. Pensó en su madre biológica, en su sacrificio, en la injusticia que había sufrido. «Tienes razón, Lu», dijo finalmente, una nueva determinación en su voz. «La verdad debe salir a la luz. Pero tengo que hacerlo de la manera correcta, protegiendo a los inocentes». Se levantó, una idea formándose en su mente. «Voy a necesitar ayuda. Contactos en los medios, tal vez un abogado de confianza. No puedo hacer esto solo». Lucía se puso de pie a su lado, una sonrisa de orgullo en su rostro. «No estás solo, Santiago. Estoy contigo en esto, pase lo que pase». Mientras caminaban fuera del parque, Santiago sintió un peso levantarse de sus hombros. Había tomado una decisión, una que cambiaría su vida y la de muchos otros para siempre. No sería fácil, y el peligro aún acechaba, pero ahora tenía un propósito claro. «Por ti, mamá», murmuró, mirando al cielo. «Y por todos los que han sido silenciados. La verdad saldrá a la luz». Con Lucía a su lado y una nueva determinación en su corazón, Santiago se preparó para el próximo paso en su búsqueda de justicia. Lo que no sabía era que sus acciones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la sociedad de Los Ángeles y más allá. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los edificios de Los Ángeles cuando Santiago y Lucía llegaron a la oficina de Javier Mendoza, un abogado de derechos civiles conocido por enfrentarse a casos difíciles. Santiago había pasado las últimas semanas investigando cuidadosamente, buscando aliados en quienes pudiera confiar. «Esto es dinamita pura, muchacho», dijo Mendoza, ajustándose las gafas mientras revisaba los documentos de la tarjeta de memoria. «Si esto es cierto, podría derribar a media ciudad». Santiago asintió gravemente. «Por eso necesitamos su ayuda, licenciado. No podemos simplemente lanzar esto a los medios. Necesitamos un plan». Mientras discutían estrategias, el teléfono de Santiago vibró. Un mensaje de un número desconocido: «Te estás metiendo donde no debes. Última advertencia». Santiago sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. No podía echarse atrás ahora. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Mendoza hizo llamadas a contactos de confianza en la fiscalía y en medios independientes. Santiago y Lucía organizaron la información, preparando un expediente detallado que no solo exponía la corrupción, sino que también contaba la historia de Elena Suárez, dando voz a la injusticia que había sufrido. Mientras trabajaban, Santiago no podía evitar pensar en doña Elena. La había dejado al cuidado de unos amigos de confianza, temiendo por su seguridad. «Pronto, abuela», pensó. «Pronto todo esto terminará». Ya entrada la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, Mendoza recibió una llamada que cambiaría todo. «Santiago», dijo el abogado, su voz tensa. «Era mi contacto en la fiscalía. Alguien filtró información sobre nuestra investigación. Están planeando un operativo esta noche para confiscar todas las pruebas».
El corazón de Santiago se aceleró. ¿Qué hacemos? Mendoza lo miró fijamente. Tenemos que actuar ahora. Si esperamos, lo perderemos todo. Con una mezcla de miedo y determinación, Santiago asintió. Hagámoslo. Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo. Mientras Lucía y Mendoza coordinaban con periodistas de confianza, Santiago se dirigió a un lugar que nunca pensó que visitaría de nuevo, la mansión de los Álvarez. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Con el corazón latiendo fuertemente, entró. Señor Álvarez, llamó, pero solo el silencio le respondió. En el estudio, encontró a Francisco Álvarez sentado en su sillón, mirando por la ventana. Parecía haber envejecido años en solo unas semanas. Sabía que vendrías, dijo sin voltearse. Lo has descubierto todo, ¿verdad? Santiago se acercó lentamente. Casi todo. Pero hay algo que aún no entiendo. ¿Por qué me dio esa tarjeta? ¿Por qué ahora? Álvarez finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda. Porque ya no podía vivir con la culpa, Santiago. Tu madre. Elena, ella merecía mejor. Tú mereces mejor. Se levantó con dificultad y caminó hacia un cuadro en la pared. Lo movió, revelando una caja fuerte. Aquí está todo. La confesión completa, nombres, fechas, transacciones. Todo lo que necesitas para acabar con esto de una vez por todas. Santiago tomó los documentos con manos temblorosas. Esto cambia todo. Álvarez asintió. Sé que es tarde para pedir perdón, pero... Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de sirenas acercándose. Santiago miró por la ventana y vio varios autos de policía aproximándose a la mansión. Tienes que irte, dijo Álvarez urgentemente. Usa la salida del sótano. Yo los detendré. Santiago dudó por un momento. Pero usted... He vivido con esto demasiado tiempo, interrumpió Álvarez. Es hora de enfrentar las consecuencias. Ahora ve, haz que la verdad salga a la luz. Con un último vistazo a Álvarez, Santiago corrió hacia el sótano. Mientras escapaba por un túnel que llevaba a las afueras de la propiedad, escuchó el sonido de puertas siendo derribadas y voces gritando órdenes. Horas más tarde, en un pequeño estudio de televisión independiente, Santiago se sentó frente a las cámaras. A su lado estaban Mendoza y una reconocida periodista de investigación. Buenas noches, Los Ángeles, comenzó la periodista. Esta noche tenemos una historia que sacudirá los cimientos de nuestra ciudad. Mientras la transmisión en vivo comenzaba, Santiago pensó en su madre, en doña Elena, en todos los que habían sufrido por mantener este secreto. Pensó en Álvarez y en el precio que todos habían pagado. Mi nombre es Santiago Ramírez, dijo cuando le llegó su turno de hablar. Y esta es la historia de Elena Suárez, mi madre. Una historia de injusticia, corrupción y, finalmente, de verdad. Mientras hablaba, Santiago supo que nada volvería a ser igual. Pero por primera vez en semanas, sintió paz. La verdad, finalmente, saldría a la luz. La transmisión en vivo se extendió por horas. Santiago, con voz firme pero cargada de emoción, desentrañó la compleja red de mentiras y corrupción que había marcado su vida y la de su madre. A medida que la noche avanzaba, las redes sociales explotaban, hashtags relacionados con el caso se volvían tendencia, y las líneas telefónicas del estudio no dejaban de sonar. Es increíble, murmuró Lucía, quien observaba desde detrás de las cámaras. Todo el mundo está hablando de esto. Pero mientras la verdad salía a la luz, Santiago no podía evitar sentir una mezcla de alivio y temor. Sabía que estaba desafiando a personas poderosas y las consecuencias no tardarían en llegar. Al amanecer, cuando finalmente salieron del estudio, el mundo parecía haber cambiado. Periodistas los esperaban afuera, bombardeándolos con preguntas. Santiago, exhausto pero determinado, enfrentó las cámaras una vez más. Todo lo que quiero es justicia, declaró. Para mi madre, para todos los que han sido silenciados. Es hora de que la verdad salga a la luz. Los días siguientes fueron un torbellino. Santiago se encontró en el centro de una tormenta mediática. Su rostro aparecía en todos los noticieros, su historia en primera plana de los periódicos. La ciudad entera parecía dividida, muchos lo aclamaban como un héroe,
otros lo tachaban de traidor y mentiroso. Pero con la fama, también llegó el peligro. Santiago comenzó a recibir amenazas, algunas veladas, otras directas. Doña Elena tuvo que ser trasladada a un lugar seguro después de que intentaran irrumpir en su casa. «Esto es demasiado, Santiago», dijo Lucía una noche, mientras revisaban otra serie de mensajes amenazantes. «Tal vez deberíamos irnos de la ciudad por un tiempo». Santiago negó con la cabeza. «No puedo huir ahora, Lu. Hemos llegado demasiado lejos». Pero el costo de su determinación se hacía cada vez más evidente. Amigos de toda la vida comenzaron a distanciarse, temiendo ser asociados con él. Su jefe en el taller mecánico donde trabajaba lo llamó para decirle que, aunque lo apoyaba, no podía mantenerlo empleado debido a la atención negativa que atraía. Una tarde, mientras caminaba por su vecindario, Santiago notó miradas de desconfianza donde antes había sonrisas amigables. Overheard snippets of conversations. Ese chico está causando problemas, ¿por qué no deja las cosas como están? La presión comenzaba a pasarle factura. Noches sin dormir, constantemente mirando por encima del hombro, preguntándose si cada sonido extraño era alguien viniendo por él. Fue en uno de esos momentos de duda cuando recibió una llamada inesperada. Santiago, la voz de Francisco Álvarez sonaba cansada pero urgente. «Necesito verte. Hay algo más que debes saber». Contra el consejo de Mendoza y Lucía, Santiago acordó encontrarse con Álvarez en un parque público. Cuando llegó, encontró al anciano sentado en una banca, luciendo demacrado y nervioso. «Lo que has hecho es valiente», comenzó Álvarez. «Pero también peligroso. Hay más en juego de lo que crees». Santiago se sentó a su lado, su curiosidad superando su precaución. «¿Qué quiere decir?». Álvarez miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. «La corrupción va más allá de Los Ángeles. Hay conexiones internacionales, Santiago. Carteles, políticos de alto nivel. Si sigues tirando del hilo, podrías desentrañar algo mucho más grande y peligroso». El corazón de Santiago se aceleró. «¿Por qué me dice esto ahora?». «Porque temo por tu vida», respondió Álvarez. «¿Y por qué?». «Porque tu padre hubiera querido que supieras la verdad completa». Antes de que Santiago pudiera responder, el sonido de un disparo rasgó el aire. Álvarez se desplomó, sangre manchando su camisa. «¡Ayuda!», gritó Santiago, sosteniendo al anciano en sus brazos. «Que alguien llame a una ambulancia». Mientras la gente se reunía a su alrededor y las sirenas sonaban a lo lejos, Santiago miró el rostro pálido de Álvarez. «Lo siento», susurró el anciano. «Por todo». Esas fueron sus últimas palabras antes de que sus ojos se cerraran. Santiago se quedó allí, en shock, sosteniendo el cuerpo del hombre que había sido tanto su enemigo como su aliado inesperado. A lo lejos, creyó ver una figura corriendo, pero todo parecía borroso. Cuando la policía llegó, Santiago se encontró siendo interrogado, tratado más como sospechoso que como testigo. Las noticias del tiroteo se extendieron como fuego, y pronto su nombre estaba nuevamente en todos los titulares, esta vez bajo una luz mucho más sombría. Esa noche, solo en su apartamento, Santiago miró por la ventana la ciudad que una vez llamó hogar y que ahora parecía tan ajena y peligrosa. Su teléfono sonó. Era Lucía. «Santiago», su voz sonaba asustada. «¿Estás bien? He visto las noticias. Esto se está saliendo de control». Santiago cerró los ojos, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido. «No lo sé», Lu respondió honestamente. «No sé si estoy haciendo lo correcto o si solo estoy empeorando las cosas». Hubo un momento de silencio antes de que Lucía hablara de nuevo. «Pase lo que pase, estoy contigo», dijo suavemente. «Pero Santiago, tienes que pensar en tu seguridad. En la seguridad de todos nosotros». Santiago asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. «Lo sé», dijo finalmente. Creo que es hora de tomar algunas decisiones difíciles». Mientras colgaba el teléfono, Santiago se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir adelante, arriesgándolo todo por la verdad, o podía retroceder, intentar proteger a los que amaba. La noche se cernía sobre Los Ángeles, y Santiago Ramírez se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida.
El camino hacia la verdad se había vuelto más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado, y el costo podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. El amanecer encontró a Santiago sentado en las escaleras de la entrada de su edificio, con la cabeza entre las manos. No había dormido en toda la noche, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El asesinato de Álvarez había cambiado todo, llevando la situación a un nivel de peligro que nunca había anticipado. Santiago, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada para encontrarse con los ojos preocupados de doña Elena. «Abuela», murmuró, sorprendido de verla allí. «¿Qué haces aquí? Es peligroso». Doña Elena se sentó a su lado, sus manos arrugadas tomando las de él. Hijo, no podía quedarme escondida mientras tú enfrentas todo esto solo». Santiago sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Después de días de tensión y miedo, la presencia reconfortante de doña Elena fue como un bálsamo para su alma atormentada. «No sé qué hacer, abuela», confesó, su voz quebrándose. «Quiero justicia para mamá, pero el costo es demasiado alto». Doña Elena asintió comprensivamente. «Santiago, tu madre». Elena, ella era una mujer valiente. Pero más que nada, era una mujer que amaba. Y ese amor, mi hijo, era para ti. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre amarillento. «Encontré esto entre mis cosas viejas. Es una carta que Elena escribió para ti poco antes de irse. Creo que es hora de que la leas». Con manos temblorosas, Santiago tomó el sobre. Lo abrió cuidadosamente y comenzó a leer. «Mi querido Santiago. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente. Pero quiero que sepas que mi amor por ti trasciende cualquier barrera, incluso la de la muerte. Hijo mío, la vida nos puso en una situación imposible. Tuve que tomar decisiones que me desgarraron el alma, pero cada una de ellas fue por tu bien. Quería para ti una vida llena de oportunidades, libre de los peligros y las sombras que me rodeaban. Pero más que nada, quiero que sepas esto, tú eres mi mayor logro, mi más grande amor. Cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de dolor valió la pena porque tú existes. Santiago, la vida te pondrá pruebas, te enfrentará a decisiones difíciles. Pero recuerda siempre esto, el verdadero coraje no está en buscar venganza o en exponer las injusticias a toda costa. El verdadero coraje está en saber perdonar, en elegir el amor por encima del odio, en construir en lugar de destruir. No dejes que la amargura o el resentimiento consuman tu corazón. Vive, mi niño. Vive con pasión, con amor. Ese será el mayor homenaje que puedas hacerme. Te amo, hoy y siempre, tu madre, Elena». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Santiago mientras leía las últimas palabras de su madre. A su lado, doña Elena también lloraba en silencio. Ella solo quería que yo fuera feliz», murmuró Santiago, su voz quebrada por la emoción. Doña Elena asintió, apretando su mano. «Tu madre era una mujer sabia, Santiago. Y tiene razón. La verdadera fuerza está en el perdón, en el amor». En ese momento, como si el universo quisiera enfatizar las palabras de Elena, el teléfono de Santiago sonó. Era Mendoza, el abogado. «Santiago», la voz del abogado sonaba urgente pero optimista. «Tenemos una oportunidad. La muerte de Álvarez ha sacudido a muchos. Hay gente dispuesta a hablar, a confesar. Podemos exponer toda la verdad, pero de una manera que no ponga en peligro más vidas». Santiago cerró los ojos, pensando en las palabras de su madre. ¿Y si en lugar de exponerlos, les ofrecemos una oportunidad de redención? Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Qué tienes en mente?» «Una comisión de la verdad», dijo Santiago, la idea tomando forma en su mente. «Un espacio donde todos puedan contar su verdad, donde podamos sanar como comunidad. Sin venganza, solo justicia restaurativa». Mendoza soltó un silbido de asombro. «Es arriesgado, pero podría funcionar. Podría ser exactamente lo que esta ciudad necesita». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Santiago, con el apoyo de Mendoza, Lucía y un grupo cada vez mayor de aliados, trabajó incansablemente para establecer la comisión.
Sorprendentemente, muchos de los involucrados en la corrupción, cansados de vivir con la culpa, se acercaron voluntariamente a contar su parte de la historia. El día que la comisión comenzó sus audiencias públicas, Santiago estaba nervioso pero determinado. Frente a una sala llena de periodistas, ciudadanos y figuras prominentes de la comunidad, tomó el micrófono. Estamos aquí hoy no para buscar venganza, sino para sanar, comenzó. Para honrar la memoria de mi madre, Elena Suárez, y de todos aquellos que han sufrido en silencio. Estamos aquí para romper el ciclo de secretos y dolor, y para construir un futuro basado en la verdad y la compasión. A medida que las historias se desenvolvían, lágrimas fueron derramadas, confesiones hechas, y poco a poco, una sensación de catarsis colectiva llenó la sala. Santiago vio cómo el peso de años de secretos y culpas se levantaba de los hombros de muchos. Meses después, mientras caminaba por las calles de su vecindario, Santiago notó un cambio. Las miradas de desconfianza habían sido reemplazadas por sonrisas de reconocimiento y respeto. La ciudad, aunque todavía herida, estaba sanando. Una tarde, sentado en el porche con doña Elena y Lucía, Santiago miró al cielo y sonrió. «Creo que lo logramos, mamá», susurró. No de la manera que esperaba, pero, creo que estarías orgullosa. Doña Elena tomó su mano, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. Ella siempre estuvo orgullosa de ti, mi hijo. Y yo también lo estoy. Lucía, sentada al otro lado, apoyó su cabeza en el hombro de Santiago. Has cambiado muchas vidas, Santiago. Incluida la mía. Santiago miró a las dos mujeres que amaba, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La verdad había salido a la luz, pero no de la manera destructiva que una vez temió. En cambio, había traído sanación, perdón y una oportunidad de redención para muchos. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, Santiago Ramírez cerró los ojos, agradecido por el viaje que lo había llevado a este momento. La carta de su madre, el sacrificio de Álvarez, el apoyo inquebrantable de doña Elena y Lucía, todo había contribuido a este desenlace inesperado pero hermoso. La historia de Elena Suárez, una vez silenciada, ahora resonaba como un himno de esperanza y perdón. Y Santiago, su hijo, se había convertido en el puente entre el pasado doloroso y un futuro lleno de posibilidades. Gracias, mamá, susurró al viento, sabiendo en su corazón que, de alguna manera, ella podía escucharlo. Por enseñarme el verdadero significado del amor y el perdón. Y así, en una tranquila tarde de Los Ángeles, la historia que comenzó con una carta oculta llegó a su fin, no con un golpe de justicia vengativa, sino con el suave susurro del perdón y la promesa de un nuevo comienzo. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.